Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos todos y todas una vez más a su programa País al Día. Hoy tendremos un programa extraordinario del interés de todos ustedes, porque vamos a estar hablando de algo que nos pasa a todos a diario. Pero antes déjenme darle las gracias a los amigos y amigas que nos siguen en todas partes del mundo, a nuestros amigos de Estados Unidos, los de América del Sur, a nuestros amigos de Asia, de África. ¡Wow! ¡Cuánta gente! A mí me sorprende cuando ustedes me hablan a través de las redes y me dicen lo que siguen este programa. Gracias de corazón. Recuérdense que pueden ver este programa y los anteriores y los futuros en mi canal de YouTube. Lo buscan como César Fragoso. Se unen al canal y les van a llegar las informaciones de este y de todos los programas. Además, en nuestras redes sociales, en Twitter, me buscan como @CésarFra, en Instagram, @CésarFragoso75, y el Facebook, recuerden, César Fragoso, se unen y será un placer tenerlo entre mis contactos. Pues fíjense, vamos a estar hablando en el día de hoy de los problemas, de las bendiciones, de lo bueno, de lo malo, de las cosas que nos suceden a diario en los edificios de apartamentos donde vivimos, en los condominios. Y para eso vamos a hablar con una persona que es experto en la materia, que ha publicado libros sobre el tema. Él es un arquitecto, una persona que ha sido en los gobiernos, diferentes gobiernos, y ha ocupado posiciones importantes desde el punto de vista gubernamental y que se ha especializado sobre todo en el aspecto privado, en el manejo de condominios. Inclusive tiene programado un curso especializado en la materia, un seminario, todo lo que tiene que ver con eso. Me refiero al arquitecto José Gabriel García, asesor consultor de condominio. Arquitecto, placer tenerlo gusto, por aquí. César Fragoso. Gracias por honrarnos con Vamos su presencia. a poner el país al día. Sí, señor. En cuanto a lo que tiene que ver con la convivencia en los condominios, porque vamos a educar. Educación es sinónimo de conocimiento y conocimiento es igual a poder. Correcto. Vamos a comenzar hablando un poquito de usted, arquitecto. ¿Quién es José Gabriel García? Bueno, José Gabriel García es el hijo número 9 de una familia de 10 de pueblo. A los 17 años me graduó de bachiller y vengo a la UAS. Todavía no sabía qué iba a estudiar, pero terminé estudiando arquitectura porque ya había hecho arte en la Escuela de Bellas Artes de mi pueblo, La Vega. Entonces, ahí, para ser exitoso como arquitecto en nuestro país, hay que tener apellido. Seguro que Entonces, sí. el apellido no me ayudó mucho. Fíjate, son muy pocos Pero contados. García es un apellido poderoso, sí, José sí, Gabriel, sí. No te hagas. Pero fíjate lo siguiente, aquí muy pocos arquitectos viven de su estudio de arquitectura, Entiendo. de su taller de arquitectura. Entonces, la mayoría hemos tenido que diversificarnos. Correcto. Entonces, en el año 91, hago un exilio económico y me mudo a la ciudad de Miami por espacio de unos 4 años. Entonces, ahí me tocó participar como ingeniero de mantenimiento en un edificio. Sí. Un edificio de 274 apartamentos. Okay. Ese edificio, entre 3 o 4 personas, era que lo manteníamos completamente. Entonces, ahí aprendí este negocio de cómo mantener un edificio, cómo mantener un condominio. Regresamos al país a mediados del año 1994, entonces fundamos una empresa que se dedicaba a la administración de condominios. En ese entonces no éramos más de 5 o 6 administradores formales, que llegamos incluso a hacer un intento de asociación, y los informales también eran muy pocos. Hoy en día te puedo decir, César, que hay alrededor de 1000 o más administradores en el país y no más de 100 son formales. Feo, estaba mirando las imágenes. Vamos a dejar ese para ahorita, yo. Vamos a poner primero la del libro. Veo que tú escribiste un libro especializado en materia de condominio.
A mí me gustaría que tú nos hablaras un poquito de qué te motivó a ti a involucrarte tan de lleno en el área de los condóminos, ¿verdad? De los condominios, que tu experiencia ha sido tal que has escrito un libro. Los primeros 8 o 10 años de mi experiencia como administrador de condominios me causaron un gran estrés en el sentido de que tenía como 30 administraciones a la vez y yo era el hombre orquesta. Eso me causó hasta un desgaste físico y tuve que parar. La compañía que tenía la cedí a mis asociados, le vendí mis acciones y descansé un tiempo. Tuve un tiempo de descanso de unos 3 años y comenzando el 1 de enero del año 2007 empecé a escribir de todo en la vida de condominio. Ya había acumulado una gran experiencia, entonces creí oportuno, pertinente, que la gente conociera cuáles son las cosas que debe hacer para vivir bien en un condominio y qué no hacer para no vivir bien en los condominios. Entonces esas experiencias están ahí plasmadas en De Todo en la Vida en Condominio, son alrededor de 220 páginas donde habla comenzando del crecimiento vertical de la ciudad de Santo Domingo, porque esta era una ciudad horizontal antes, entonces ya cuando entra de lleno el régimen de condominio es que empieza a ser vertical para comenzar a optimizar el valor del terreno. Tú tienes, por ejemplo, un ensanche como Naco, que Naco era una cuadrícula que una manzana podía tener alrededor de 20, 24 solares. Entonces, en Naco ahora tú encuentras 20 edificios que donde habían 100 personas que usaban los residuos cloacales, ahora están concentradas hasta 2 y 3 mil personas. Eso me advirtió el arquitecto Eugenio Pérez Montaz, que esta ciudad enfrenta un reto en un futuro no muy lejano, de que, por ejemplo, esas aguas residuales que están colectadas todavía en las que hizo el régimen de Trujillo, han permanecido intactas y ahora el uso se ha triplicado, cuadruplicado, centuplicado. Entonces eso puede traer un problema a futuro a esta ciudad de Santo Domingo. Ustedes saben, amables amigos y amigas televidentes, que País al Día se caracteriza por los consejos que les lleva en el aspecto de los bienes raíces. Este es un tema que compete de lleno a la situación de los bienes raíces en la República Dominicana, que yo los he tratado en muchas ocasiones, les he hablado precisamente de lo que nos estaba hablando el arquitecto, del problema que se da con, y no solamente con eso, arquitectos, sino también porque la convivencia en los edificios se traslada a la convivencia en las calles por el aglomeramiento que se da en esos lugares donde antes en una casa había una familia de 5 miembros y ahora hay un edificio donde viven 200 personas. Pero eso es parte del problema. A mí me gustaría, arquitecto, que usted nos dijera por qué, hablando ya específicamente de la parte que tiene que ver con los condominios, ¿por qué las personas no pueden vivir en armonía en muchos de esos condominios? Fíjate, César, es algo muy sencillo. No sé de cuántos miembros era tu familia, pero de la mía, que éramos 10 hermanos, nos daba brega ponernos de acuerdo entre nosotros. Y papá, que era el que dictaba la norma, era un hombre que decía que no comía anuncios. Papá te daba una pela en lo que se investigaba el caso. Pero entonces, las reglas de mi casa, entre 10 hermanos que éramos, nos era difícil asimilarla. Entonces, figúrate en un edificio donde no son ni ariente ni pariente ninguno de los que compran. Hay muchas personas que no le importa el vecino. Hay muchas personas que no le importa el que le queda al lado. Hay muchas personas que no le importa a nadie más, que viven el yoísmo para sí mismo. Entonces, el tema de la convivencia en los condominios, viven gente buena. Y hay gente buena de esa que muchas veces comete errores, comete falta por falta de conocimiento. Entonces, de ahí el factor educación. La gente tiene que conocer lo que se llama la ley de condominio, que es la 5038. Y la gente tiene que conocer el propio régimen de condominio, que es especializado
para el condominio donde le toca vivir, para usted saber qué hacer y qué no hacer, porque el respeto al derecho ajeno es la paz. Y usted puede ser una buena persona, pero si comete falta, aún por desconocimiento, es reo de la justicia o de la censura de sus propios vecinos. Tú sabes que hay personas, arquitectos, que se preguntan si es importante el pago de un mantenimiento. Inclusive te decía ahorita fuera de cámara, una cliente, que ella quiere comprar un apartamento donde no haya que pagar condominio, en un edificio, ¿verdad? Entonces yo quiero que cuando vengamos de la pausa, tú nos hables de las ventajas que significa para las personas que viven en un condominio pagar y tener una buena administración de su condominio. Adelante, señor director.